No todo lo moderno es progreso. Y no todo lo que brilla viene de Dios. Estas palabras no fueron dichas hace siglos, ni en tiempos de persecución. Fueron pronunciadas por el Papa León XIV. Hoy, en un mundo que corre sin rumbo, que confunde libertad con confusión, espiritualidad con entretenimiento y verdad con opinión, el Santo Padre ha levantado su voz con 3 advertencias, que retumban como trompetas proféticas en medio del ruido de nuestra época. Y no son advertencias alarmistas, son advertencias llenas de amor, como un padre que ve a su hijo caminar hacia el abismo y no puede quedarse en silencio. Son luces encendidas por el pastor de la iglesia, para que tú y yo no caminemos en tinieblas. Y la pregunta que arde en el corazón es esta: ¿estamos escuchando? ¿O seguimos ignorando esas advertencias, anestesiados por el ruido, por la rutina, por una fe tibia que no incomoda a nadie ni transforma a nadie? En este video vamos a desvelar con calma, profundidad y alma, las 3 advertencias más urgentes que el Papa León XIV ha dirigido al mundo católico. Palabras que no vienen de él mismo, sino del eco de siglos de sabiduría de la Iglesia. Palabras que, si las dejas entrar en tu corazón, pueden cambiar tu forma de vivir la fe para siempre. Aquí no vas a encontrar mensajes vacíos, ni frases bonitas para compartir sin pensar. Aquí vas a recibir cada semana reflexiones que te sacuden, te consuelan y te hacen volver a lo esencial: Dios, tu alma y tu destino eterno. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este camino que no promete comodidad, pero sí vida eterna. Ahora sí, acompáñame a descubrir la primera advertencia del Papa León XIV. Una advertencia que nos enfrenta con una verdad incómoda pero necesaria. El mundo de hoy se ha vuelto experto en ignorar las advertencias. Advertencias sobre la salud, sobre la naturaleza, sobre la moral, sobre Dios. Vivimos entre alarmas silenciadas, semáforos en rojo que ya nadie respeta, corazones que han olvidado cómo escuchar. Y sin embargo, desde la sede de Pedro, una voz se levanta con claridad, no para condenar, sino para despertar. Él, Papa León XIV, no es un profeta de calamidades. Es un pastor que llora por sus ovejas. Desde el primer día de su pontificado, su mirada ha estado fija en un solo objetivo: la salvación de las almas. Y por eso ha dicho cosas que no son cómodas, pero que son verdaderas. Estas advertencias no son opiniones personales. Son un eco fiel del Evangelio, de los padres de la Iglesia, de la voz de Cristo que aún hoy clama: el que tenga oídos, que oiga. Pero, ¿por qué necesitamos escuchar estas advertencias hoy más que nunca? Porque hemos caído en una nueva forma de ceguera, la ceguera espiritual del relativismo. Todo parece válido, todo parece bien. Todo depende de cómo te sientas. Y la verdad revelada, la palabra eterna de Dios, ha sido archivada como si fuera una opinión más entre millones. Y entonces llegan las consecuencias: fe superficial, sacramentos vividos por costumbre, familias deshechas, jóvenes sin esperanza, adultos sin dirección, ancianos sin consuelo. Y lo más doloroso, almas que se alejan del Dios que vino a dar su vida por ellas. En medio de este panorama, el Papa León XIV ha hecho sonar la campana, no para causar miedo, sino para despertarnos del letargo espiritual. Sus palabras no son gritos desesperados, sino llamados de amor urgente, porque la Iglesia no existe para hacer estadísticas o consensos. La Iglesia existe para salvar almas, y para salvar a veces hay que sacudir, herir con la verdad, encender luces que molesten a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Por eso este video no es solo una reflexión más.
Es una invitación a abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo lo ilumine con fuerza. Porque si ignoramos estas advertencias, no será por falta de advertencia, sino por falta de humildad. Y tú, querido hermano, querida hermana, ¿estás dispuesto a mirar de frente lo que el Santo Padre ha dicho con tanto amor y gravedad? En el próximo capítulo vamos a entrar en la primera gran advertencia del Papa León XIV, expresada en uno de sus discursos más impactantes. Una advertencia que nos enfrenta con un enemigo silencioso que ya habita en muchos corazones. Durante la misa del Domingo de Ramos, el Papa León XIV pronunció una homilía que aún resuena en los pasillos del Vaticano y en los corazones que se atrevieron a escucharla con atención. Con voz pausada, pero firme, dijo: «Hoy el mayor peligro para la Iglesia no es la persecución exterior. Es la indiferencia interior. Es la tibieza de los que aún se llaman cristianos, pero viven como si Dios fuera un accesorio opcional en sus vidas». Y luego añadió, citando el Apocalipsis: «Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». El silencio que siguió fue profundo. Algunos bajaron la mirada. Otros respiraron hondo. Pero uno de los presentes, un sacerdote anciano venido desde Polonia, no pudo evitar recordar una historia que había marcado su juventud. Se llamaba Padre Estefan. Cuando tenía apenas 26 años, vivía bajo el régimen comunista que oprimía su país. Las iglesias eran vigiladas, los catequistas arrestados, y los seminaristas considerados enemigos del pueblo. Y sin embargo, los católicos no eran tibios. Eran valientes. Rezaban el rosario en las catacumbas. Comulgaban a escondidas. Lloraban y cantaban al mismo tiempo. Con una fe viva, casi temblorosa de amor por Cristo. Años después, ya libre, él, Padre Estefan, fue invitado a predicar en Europa Occidental. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Iglesias con velas eléctricas pero corazones apagados. Misas con cantos modernos pero sin silencio para adorar. Confesionarios vacíos. Fieles que llegaban tarde y se iban antes de la bendición final. Y sobre todo un lenguaje constante. Dios me entiende. No soy perfecto, pero tampoco tan malo. No hace falta exagerar con la fe. Fue entonces cuando comprendió que el enemigo más peligroso no siempre viene de fuera. A veces está dentro. Y se llama tibieza. Volviendo a Roma, al escuchar las palabras del Papa León XIV, el Padre Estefan no pudo evitar las lágrimas. No de tristeza, sino de esperanza. Porque al fin, alguien había dicho lo que tantos necesitaban escuchar. La tibieza no es solo una falta de fervor. Es un estado del alma que se acomoda, que deja de luchar, que se acostumbra a vivir con lo mínimo necesario para no sentirse mal, pero sin el fuego del amor que lo da todo por Cristo. Y como el Papa recordó ese día, la tibieza no es un descanso. Es una enfermedad del alma. Es vivir en modo piloto automático, sin darse cuenta de que el abismo está cada vez más cerca. En los ojos del Papa había dolor, pero también decisión, porque no podemos salvar un mundo tibio con una iglesia tibia. ¿Y tú has sentido alguna vez que tu fe se ha enfriado? Que vives por costumbre, que rezas con los labios, pero tu mente está en otro lugar. La tibieza no llega de golpe, se infiltra poco a poco. Como el humo que adormece, como el veneno suave que no duele, pero mata. Pero lo que el Papa León XIV dijo a continuación fue aún más radical. Y es allí donde comienza la segunda advertencia, una que apunta no ya al alma individual, sino al cuerpo de Cristo entero. La historia del Padre Estefan no es un caso aislado. Es un espejo que muchos de nosotros evitamos mirar, porque en él vemos algo incómodo. Una fe domesticada, tibia, casi inofensiva. El Papa León XIV, al hablar de la tibieza, no lo hizo para humillar, lo hizo para encender.
porque sabe que el corazón tibio no duele, pero tampoco ama. Y cuando el alma deja de arder, comienza a morir lentamente. Reflexionemos, ¿cómo llegamos a ese estado? La tibieza espiritual no nace de un solo pecado. Es el resultado de 1000 pequeñas concesiones. Un día dejamos de rezar el rosario porque estamos cansados. Al otro evitamos la confesión porque no hemos hecho nada grave. Después dejamos de arrodillarnos porque ya no es necesario. Y poco a poco el alma se va vaciando de asombro, de reverencia, de lucha interior, hasta que un día seguimos siendo católicos, pero solo de nombre. Vamos a misa, sí, pero sin hambre de Eucaristía. Leemos la palabra, sí, pero no dejamos que nos confronte. Rezamos, sí, pero sin esperar que Dios nos hable de verdad. Y entonces la fe se convierte en una rutina amable pero sin poder. Una religión cómoda que no incomoda a nadie, pero que tampoco convierte a nadie. El Papa León XIV nos advierte con claridad. Una fe sin fuego no puede iluminar el mundo. Una iglesia sin cruz no puede ser de Cristo. Un corazón que no lucha por arder ya comenzó a apagarse. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la tibieza nos hace creer que estamos bien. Nos adormece con frases como, al menos voy a misa. No soy como los demás. Dios es misericordioso. Y sí, Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente santo. Y su amor no es una excusa para quedarnos en la mediocridad. Es un llamado urgente a salir de ella. Mira cómo hablaba Santa Teresa de Ávila sobre esto. Qué gran mal es un alma tibia, no hiere al demonio, no edifica al prójimo, no consuela a Dios. Es como una vela sin llama, solo humo. ¡Qué imagen tan fuerte! Una vela sin llama. ¿Acaso no es eso lo que muchas veces somos? Presentes en el templo pero ausentes de alma. Cumpliendo con lo externo pero sin amor ardiente por aquel que murió por nosotros. Y aquí viene la gran enseñanza. La tibieza no se combate con emociones ni actividades, sino con decisión interior. Es necesario despertar el corazón con actos concretos de amor. Una confesión sincera, un momento de adoración profunda, una lectura que sacuda, un acto de caridad escondido. Señor, enciende mi alma. No quiero seguir viviendo a medias. No quiero ser católico solo de nombre. Dame hambre de ti. Dame sed de tu presencia. Despiértame, Señor. Porque lo contrario a la tibieza no es el fanatismo. Es la pasión, serena y fiel del alma que ha sido tocada por el fuego de Dios. Y cuando una sola alma se enciende, puede iluminar un hogar, una comunidad, una iglesia entera. Pero el Papa León XIV no se detuvo ahí. Porque el segundo gran enemigo que señaló no solo habita en el alma individual, sino que infecta estructuras enteras dentro de la misma iglesia. Y lo que denunció en su segunda advertencia fue tan valiente que muchos preferirían no haberlo escuchado. En su segundo gran discurso cuaresmal, el Papa León XIV pronunció una frase que causó escalofríos. No basta con lamentar la secularización del mundo si no nos atrevemos a reconocer que la mundanidad también ha entrado en la iglesia. No se refería a escándalos externos, ni a noticias sensacionalistas. Se refería a algo más sutil y más peligroso. Una forma de pensar y vivir donde lo humano ha desplazado lo divino, donde lo pastoral ha olvidado lo eterno, donde la lógica del mundo ha sido adoptada sin darnos cuenta, como criterio de evangelización. Y tú quizás lo has notado también. Cuando la liturgia se convierte en espectáculo, cuando la homilía busca agradar más que convertir, cuando los sacramentos son vividos sin preparación ni fe, cuando se pide perdón por decir la verdad del Evangelio, cuando se teme más a ofender al mundo que a ofender a Dios. Todo esto no es progreso, es mundanidad espiritual.
El Papa no lo dijo con tono acusador, sino como quien ve que el templo está siendo invadido de nuevo por los mercaderes. Como Jesús, que al ver el comercio en el atrio no reaccionó con indiferencia, sino con santa ira. No por odio, sino por amor, por celo por la casa del Padre. Y aquí está la advertencia. Si la Iglesia deja de ser signo de contradicción, deja de ser sal y luz, si quiere ser aceptada por todos, terminará sin transformar a nadie. Esta es la herida de nuestro tiempo. La tentación de diluir la verdad para ser simpáticos, de adaptar el Evangelio al gusto del público, de hacer de la fe algo cómodo, positivo, no conflictivo. Pero no hay Evangelio sin cruz. No hay misericordia sin conversión. No hay amor verdadero sin verdad completa. Una madre no ama menos a su hijo cuando lo corrige. Un médico no es cruel por diagnosticar con claridad. Y un papa no es rígido por señalar con fuerza los caminos que alejan de Dios. Por eso León XIV no teme decirlo con todas sus letras. Debemos purificar el lenguaje de la Iglesia, no con nuevas fórmulas, sino con santidad de vida, no con marketing religioso, sino con autenticidad radical. ¿Y tú? ¿Lo has sentido? ¿Has notado cómo a veces buscamos una fe que no incomode? Una iglesia que no exija. Un mensaje que no nos saque de nuestro estilo de vida. Muchos quieren una religión que los consuele, pero no que los convierta. Y eso no es cristianismo. Eso es un espejismo. Por eso esta segunda advertencia no es solo para obispos, sacerdotes o religiosos. Es también para nosotros, laicos. ¿Soy parte de una iglesia que resiste al mundo? ¿O de una iglesia que se acomoda a él? ¿Aplaudo lo que el mundo aplaude? ¿O me atrevo a defender lo que Cristo enseñó? ¿Pido que la iglesia cambie para no tener que cambiar yo? Estas preguntas son duras, pero necesarias. Porque si no las hacemos ahora, las responderemos un día ante Dios. Y lo que el Papa dijo al final de ese discurso todavía resuena como un llamado urgente. No tenemos miedo de que el mundo nos rechace. Lo que tememos es llegar a serle indiferentes. Una iglesia irrelevante para el mundo es una iglesia que ya dejó de ser discípula del crucificado. Sí, son palabras fuertes, pero también son una esperanza, porque aún hay tiempo. Aún podemos volver al fuego del Evangelio, a la adoración verdadera, a la caridad que nace del silencio con Dios. Y esa esperanza es precisamente lo que nos prepara para recibir la tercera advertencia del Papa León XIV. Una que no habla del corazón tibio, ni de la iglesia acomodada, sino de la batalla final que se libra en el alma de cada uno. La pérdida del sentido del pecado. En una audiencia general, frente a miles de peregrinos, el Papa León XIV alzó su voz con una claridad pocas veces escuchada en las últimas décadas. Estamos asistiendo a un fenómeno silencioso pero devastador. El olvido del pecado. No porque el pecado haya desaparecido, sino porque hemos dejado de llamarlo por su nombre. El rostro del Papa, normalmente sereno, se tensó por un instante. No había ira en sus palabras, sino un dolor profundo de pastor. Como quien ve a sus ovejas caminar con confianza hacia un abismo. Y entonces lanzó esta frase que luego circularía por todo el mundo. Cuando el alma pierde el sentido del pecado, pierde el sentido de la gracia. Y cuando ya no hay necesidad de salvación, el cristianismo se vuelve irrelevante. ¿Te has dado cuenta? Hoy vivimos rodeados de frases como: nadie tiene derecho a juzgarme. Lo importante es ser feliz. Dios me ama tal como soy. Y es cierto. Dios nos ama tal como somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Su amor no es un permiso para seguir pecando. Es una invitación urgente a convertirnos, a dejar la ceguera, a recuperar la conciencia,
porque el mayor castigo del pecado no es el dolor. Es no sentir nada. Es volverse ciego al bien, sordo a la voz de Dios, insensible al mal. León 14 lo expresó con firmeza. Hay quienes pecan y tiemblan, pero hoy hay quienes pecan y sonríen. Han perdido el temblor sagrado ante el misterio de la salvación. Y esta advertencia no es una nostalgia del pasado. Es una llamada a despertar. Porque cuando el pecado ya no duele, la gracia ya no interesa, y la cruz se vuelve solo un adorno. Pero ¿cómo llegamos aquí? Por un proceso lento pero persistente. Se eliminó la palabra pecado de muchos púlpitos. Se silenciaron los 10 mandamientos. Se relativizó la moral católica. Y se sustituyó el examen de conciencia por la autoafirmación. El resultado: personas heridas, que ya no saben que están heridas. Almas vacías, que creen estar bien. Iglesias llenas, de corazones cerrados. Y ante esto, el Papa León ahenta si no ofrece una condena, sino un camino, un retorno humilde y sincero al sacramento de la reconciliación. Confesarse no es repetir errores. Es confesar la necesidad de Dios. Es volver al abrazo del Padre. Es abrir el alma para que entre la luz. Hoy muchos sienten que no necesitan confesarse porque no han matado a nadie. Pero la confesión no es solo para crímenes. Es para heridas del alma que aún sangran en silencio. La impureza, el orgullo, la tibieza, la soberbia, el juicio, la falta de perdón, la omisión del bien. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón en una buena confesión? ¿Recuerdas la última vez que lloraste tus pecados y sentiste paz verdadera? El Papa no nos habla desde un trono. Nos habla desde las llagas de Cristo. Porque sin conversión no hay redención. Y sin conciencia de pecado, la fe se vuelve una costumbre vacía. Por eso esta tercera advertencia es una invitación urgente. No para vivir con miedo, sino para vivir con verdad. La verdad que nos libera. La verdad que nos purifica. La verdad que nos salva. Y es en este espíritu que nos adentramos ahora en uno de los capítulos más importantes. Porque no basta con saber qué está mal. Hay que saber cómo responder, cómo luchar, cómo vivir. Y eso lo descubrirás en el siguiente capítulo. Después de pronunciar sus 3 advertencias: la tibieza del corazón, la mundanidad en Gafaioi, la iglesia y la pérdida del sentido del pecado, el Papa León XIV no se retiró en silencio. No es un papa que solo denuncia. Es un padre que quiere despertar. Y por eso, en su exhortación más citada, añadió estas palabras proféticas: la santidad no es para algunos. Es el deber urgente de todos los bautizados. Y hoy, más que nunca, necesitamos santos despiertos, vigilantes, enamorados de Cristo. Así nos llama a un camino de respuesta. Pero no una respuesta sentimental ni teórica, sino una respuesta concreta, encarnada, diaria. El primer paso, recuperar la conciencia de que la vida cristiana es una batalla espiritual. No contra personas, no contra culturas, sino contra las fuerzas que buscan apagar la fe, diluir la esperanza, contaminar el amor. San Pablo lo dijo con claridad en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. F 6:12. ¿Y tú? ¿Aún luchas o te has resignado a una vida cristiana sin combate? El Papa León XIV insiste: el alma que no combate ya fue vencida. Por eso nos llama a retomar las armas espirituales que muchos han dejado de lado. El rosario diario, como espada contra el mal. La confesión frecuente, como baño de luz para el alma. La adoración eucarística, como escuela de amor verdadero. El ayuno y la mortificación,
como acto de libertad frente a los ídolos. La lectura diaria de la palabra como escudo contra la mentira. La caridad escondida como fuego silencioso que vence la indiferencia. No son prácticas antiguas. Son medios actuales de supervivencia espiritual. Y no basta con saberlo. Es necesario decidir. Porque cada día que vivimos sin oración profunda, sin sacramentos, sin lucha interior, es un día más cerca de la apatía, de la tibieza, del vacío. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque Dios no quiere creyentes resignados. Quiere almas vivas, con hambre de cielo. Quiere que cada católico sea una llama que arde. No un espectador pasivo del mal. El Papa León XIV lo expresó así. Los templos no se llenarán por estrategias de marketing, sino por cristianos en llamas. La Iglesia será fecunda cuando cada alma sea tierra fértil para el Espíritu. Y esta frase cambia todo. Esperes un gran avivamiento. Sé tú el comienzo del fuego. Quizás no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu cuarto con tu oración, tu familia con tu testimonio, tu parroquia con tu presencia, tu alma con tu sí. La santidad no es para los perfectos. Es para los que no se conforman con vivir sin arder. Y si hasta hoy has vivido con fe débil, distraída, adormecida, hoy es el día para pedirle a Dios, Señor, dame un corazón que luche, que no tema caer, pero que siempre se levante, que no se conforme con sobrevivir, sino que anhele santificarse, porque el cristiano que no lucha no solo pierde su vocación, pierde también la capacidad de amar como Cristo ama. Pero aún hay una pregunta que el Papa León XIV me deja resonando en cada alma que lo escucha. Una pregunta que no puede ser ignorada. Una que marca el paso siguiente de este camino. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Ahora mismo, después de escuchar las 3 advertencias del Papa León XIV y tras comprender la llamada a retomar el combate espiritual, llega el momento más íntimo y decisivo. El momento de mirarte por dentro. Porque el Evangelio no es solo una verdad que se proclama, es una verdad que interrumpe tu vida y te exige una respuesta. Y por eso el Papa pronunció esta pregunta con voz suave pero penetrante. ¿Qué estás haciendo con la fe que se te ha dado? No es una pregunta genérica, es una pregunta para ti. Sí, para ti que estás escuchando estas palabras. Para ti que a veces has sentido el peso del cansancio espiritual, para ti que tal vez vas a misa, pero ya no ardes. Que rezas, pero no luchas. Que crees, pero no cambias. Y aquí está la gran provocación del Santo Padre. El problema no es que no sepamos qué hacer. El problema es que lo postergamos. Creemos que siempre habrá un mañana para empezar. Pero el día de la gracia es hoy. Hoy, no mañana. Hoy es el día de volver a Dios con el corazón entero. Hoy es el día de cerrar puertas al pecado y abrir puertas a la santidad. Hoy es el día de dejar de justificarte y empezar a confiar, porque si no respondes hoy, ¿cuándo lo harás? No esperes sentirte preparado. No esperes tener ganas. No esperes que todo sea perfecto. Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que responden. Y por eso el Papa León XIV propuso una práctica sencilla pero transformadora. La llamó la hora del sí. Una hora en tu semana para hacer silencio, abrir el Evangelio y preguntarte, ¿qué quiere Cristo de mí ahora? Tal vez quiere que perdones a alguien que aún no puedes mirar. Tal vez te pide que abandones un pecado que te acompaña hace años. Tal vez te llama a servir más en tu comunidad o a pasar más tiempo con Él. Tal vez te pide dejar de vivir en medias tintas y entregarte de verdad. No lo sé yo, pero tú sí puedes descubrirlo, porque Dios habla al alma que se dispone a escuchar. Y si dejas que Él te hable, te sorprenderás con lo que aún puede hacer contigo. El que responde con todo su corazón se convierte en antorcha para muchos que viven en sombras.
Esa es la iglesia que el Papa León XIV sueña, no una iglesia de estructuras frías, sino de almas encendidas. Y por eso tu conversión importa. Tu respuesta personal no es pequeña, es parte del plan de Dios para este tiempo. Y si tú fueras el eslabón que falta en la cadena de gracia para alguien, y si tú sí liberara a otros, animara a otros, encendiera a otros, no subestimes lo que Dios puede hacer con una sola alma, que se rinde completamente. Por eso, antes de terminar este mensaje, el Papa nos dejó una súplica, no una orden, no una imposición, sino un ruego de pastor que ama a su rebaño. Despierta, alma cristiana, despierta del letargo. No esperes más señales. Tú eres la señal que Dios quiere encender en este mundo dormido. Y ahora, la última palabra es tuya. ¿Has escuchado, alma querida, las 3 advertencias del Papa León XIV? ¿Has sentido el peso de la tibieza que adormece? ¿Has reconocido la mundanidad que se infiltra en lo sagrado? ¿Has comprendido el peligro de vivir sin conciencia del pecado? Pero no es para temer. Es para volver, para despertar, para arder. Porque estas advertencias no son el fin, son el comienzo de una nueva vida en Dios. Y si algo queda claro tras este mensaje, es esto. Tú eres importante para el cielo. Dios te llama por tu nombre. Y aún espera tu sí con esperanza. No es tarde, no importa cuántas veces hayas caído. No importa si te alejaste, si te enfriaste, si te distrajiste. Lo que importa es que hoy has escuchado. Y quien escucha la voz del pastor ya está dando un paso hacia la luz. ¿Y sabes qué te espera si respondes? No una vida fácil, pero sí una vida llena de sentido, de presencia, de consuelo eterno. Porque Cristo no vino a quitarnos el peso. Vino a cargarse con nosotros y darnos la fuerza para caminar hasta el final. Por eso, antes de cerrar este encuentro, quiero que lleves en tu corazón estas palabras del Papa León XIV. El alma que se entrega, aunque tiemble, será sostenida. El alma que busca, aunque tropiece, será encontrada. El alma que se levanta, aunque haya caído 1000 veces, será abrazada. Dios no quiere explicaciones tuyas. Quiere tu corazón. Quiere verte de pie, con los ojos en Él, el cielo y los pies firmes en el Evangelio. Y si este mensaje tocó tu alma, si algo en ti se removió, si sientes que Dios te habló a través de estas palabras, haz algo muy sencillo, pero poderoso. Suscríbete a este canal. Hazlo como un acto de fe, como un paso hacia una vida más profunda. Aquí recibirás contenido que alimenta, que consuela, que despierta el alma, y comparte este video con alguien que lo necesita. Tal vez esa persona esté esperando una luz, y tú puedas ser el canal. Terminemos juntos con una pequeña oración. Señor Jesús, despiértame del letargo, arranca de mí la tibieza y hazme vivir con el fuego de tu espíritu. No quiero ser espectador. Quiero ser tuyo, hoy, aquí y para siempre. Amén. Que María, estrella del alba, te acompañe en cada paso. Y que tú no olvides nunca que has sido creado para la eternidad. Gracias por estar aquí. Te espero en el próximo video de Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Hasta entonces, permanece despierto. No todo lo moderno es progreso. Y no todo lo que brilla viene de Dios. Estas palabras no fueron dichas hace siglos, ni en tiempos de persecución. Fueron pronunciadas por el Papa León XIV. Hoy, en un mundo que corre sin rumbo, que confunde libertad con confusión, espiritualidad con entretenimiento y verdad con opinión, el Santo Padre ha levantado su voz con 3 advertencias, que retumban como trompetas proféticas en medio del ruido de nuestra época. Y no son advertencias alarmistas. Son advertencias llenas de amor, como un padre que ve a su hijo caminar hacia el abismo y no puede quedarse en silencio. Son luces encendidas por el pastor de la iglesia, para que tú y yo no caminemos en tinieblas,
Y la pregunta que arde en el corazón es esta: ¿estamos escuchando? ¿O seguimos ignorando esas advertencias, anestesiados por el ruido, por la rutina, por una fe tibia que no incomoda a nadie ni transforma a nadie? En este video vamos a desvelar con calma, profundidad y alma las 3 advertencias más urgentes que el Papa León XIV ha dirigido al mundo católico. Palabras que no vienen de él mismo, sino del eco de siglos de sabiduría de la Iglesia. Palabras que, si las dejas entrar en tu corazón, pueden cambiar tu forma de vivir la fe para siempre. Aquí no vas a encontrar mensajes vacíos, ni frases bonitas para compartir sin pensar. Aquí vas a recibir cada semana reflexiones que te sacuden, te consuelan y te hacen volver a lo esencial: Dios, tu alma y tu destino eterno. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este camino que no promete comodidad, pero sí vida eterna. Ahora sí, acompáñame a descubrir la primera advertencia del Papa León XIV. Una advertencia que nos enfrenta con una verdad incómoda pero necesaria. El mundo de hoy se ha vuelto experto en ignorar las advertencias. Advertencias sobre la salud, sobre la naturaleza, sobre la moral, sobre Dios. Vivimos entre alarmas silenciadas, semáforos en rojo que ya nadie respeta, corazones que han olvidado cómo escuchar. Y sin embargo, desde la sede de Pedro, una voz se levanta con claridad, no para condenar, sino para despertar. Él, Papa León XIV, no es un profeta de calamidades. Es un pastor que llora por sus ovejas. Desde el primer día de su pontificado, su mirada ha estado fija en un solo objetivo: la salvación de las almas. Y por eso ha dicho cosas que no son cómodas, pero que son verdaderas. Estas advertencias no son opiniones personales. Son un eco fiel del Evangelio, de los padres de la Iglesia, de la voz de Cristo que aún hoy clama: el que tenga oídos, que oiga. Pero, ¿por qué necesitamos escuchar estas advertencias hoy más que nunca? Porque hemos caído en una nueva forma de ceguera, la ceguera espiritual del relativismo. Todo parece válido, todo parece bien. Todo depende de cómo te sientas. Y la verdad revelada, la palabra eterna de Dios, ha sido archivada como si fuera una opinión más entre millones. Y entonces llegan las consecuencias: fe superficial, sacramentos vividos por costumbre, familias deshechas, jóvenes sin esperanza, adultos sin dirección, ancianos sin consuelo. Y lo más doloroso, almas que se alejan del Dios que vino a dar su vida por ellas. En medio de este panorama, el Papa León XIV ha hecho sonar la campana, no para causar miedo, sino para despertarnos del letargo espiritual. Sus palabras no son gritos desesperados, sino llamados de amor urgente, porque la Iglesia no existe para hacer estadísticas o consensos. La Iglesia existe para salvar almas, y para salvar a veces hay que sacudir, herir con la verdad, encender luces que molesten a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Por eso este video no es solo una reflexión más. Es una invitación a abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo lo ilumine con fuerza. Porque si ignoramos estas advertencias, no será por falta de advertencia, sino por falta de humildad. Y tú, querido hermano, querida hermana, ¿estás dispuesto a mirar de frente lo que el Santo Padre ha dicho con tanto amor y gravedad? En el próximo capítulo vamos a entrar en la primera gran advertencia del Papa León XIV, expresada en uno de sus discursos más impactantes. Una advertencia que nos enfrenta con un enemigo silencioso que ya habita en muchos corazones. Durante la misa del Domingo de Ramos, el Papa León XIV pronunció una homilía que aún resuena en los pasillos del Vaticano y en los corazones que se atrevieron a escucharla con atención. Con voz pausada, pero firme, dijo:
Hoy el mayor peligro para la Iglesia no es la persecución exterior. Es la indiferencia interior. Es la tibieza de los que aún se llaman cristianos, pero viven como si Dios fuera un accesorio opcional en sus vidas. Y luego añadió, citando el Apocalipsis, «Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». El silencio que siguió fue profundo. Algunos bajaron la mirada. Otros respiraron hondo. Pero uno de los presentes, un sacerdote anciano venido desde Polonia, no pudo evitar recordar una historia que había marcado su juventud. Se llamaba Padre Estefan. Cuando tenía apenas 26 años, vivía bajo el régimen comunista que oprimía su país. Las iglesias eran vigiladas, los catequistas arrestados, y los seminaristas considerados enemigos del pueblo. Y sin embargo, los católicos no eran tibios. Eran valientes. Rezaban el rosario en las catacumbas. Comulgaban a escondidas. Lloraban y cantaban al mismo tiempo. Con una fe viva, casi temblorosa de amor por Cristo. Años después, ya libre, él, Padre Estefan, fue invitado a predicar en Europa Occidental. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Iglesias con velas eléctricas pero corazones apagados. Misas con cantos modernos, pero sin silencio para adorar. Confesionarios vacíos. Fieles que llegaban tarde y se iban antes de la bendición final. Y sobre todo un lenguaje constante. Dios me entiende. No soy perfecto, pero tampoco tan malo. No hace falta exagerar con la fe. Fue entonces cuando comprendió que el enemigo más peligroso no siempre viene de fuera. A veces está dentro. Y se llama tibieza. Volviendo a Roma, al escuchar las palabras del Papa León XIV, el Padre Estefan no pudo evitar las lágrimas. No de tristeza, sino de esperanza. Porque al fin, alguien había dicho lo que tantos necesitaban escuchar. La tibieza no es solo una falta de fervor. Es un estado del alma que se acomoda, que deja de luchar, que se acostumbra a vivir con lo mínimo necesario para no sentirse mal, pero sin el fuego del amor que lo da todo por Cristo. Y como el Papa recordó ese día, la tibieza no es un descanso. Es una enfermedad del alma. Es vivir en modo piloto automático, sin darse cuenta de que el abismo está cada vez más cerca. En los ojos del Papa había dolor, pero también decisión, porque no podemos salvar un mundo tibio con una iglesia tibia. ¿Y tú has sentido alguna vez que tu fe se ha enfriado? Que vives por costumbre, que rezas con los labios, pero tu mente está en otro lugar. La tibieza no llega de golpe. Se infiltra poco a poco, como el humo que adormece, como el veneno suave que no duele, pero mata. Pero lo que el Papa León XIV dijo a continuación fue aún más radical. Y es allí donde comienza la segunda advertencia, una que apunta no ya al alma individual, sino al cuerpo de Cristo entero. La historia del Padre Estefan no es un caso aislado. Es un espejo que muchos de nosotros evitamos mirar, porque en él vemos algo incómodo. Una fe domesticada, tibia, casi inofensiva. El Papa León XIV, al hablar de la tibieza, no lo hizo para humillar. Lo hizo para encender, porque sabe que el corazón tibio no duele, pero tampoco ama. Y cuando el alma deja de arder, comienza a morir lentamente. Reflexionemos cómo llegamos a ese estado. La tibieza espiritual no nace de un solo pecado. Es el resultado de 1000 pequeñas concesiones. Un día dejamos de rezar el rosario porque estamos cansados. Al otro evitamos la confesión porque no hemos hecho nada grave. Después dejamos de arrodillarnos porque ya no es necesario. Y poco a poco el alma se va vaciando de asombro, de reverencia, de lucha interior, hasta que un día seguimos siendo católicos, pero solo de nombre. Vamos a misa, sí, pero sin hambre de Eucaristía. Leemos la palabra, sí, pero no dejamos que nos confronte. Rezamos, sí, pero sin esperar que Dios nos hable de verdad.
Y entonces la fe se convierte en una rutina amable pero sin poder. Una religión cómoda que no incomoda a nadie, pero que tampoco convierte a nadie. El Papa León XIV nos advierte con claridad. Una fe sin fuego no puede iluminar el mundo. Una iglesia sin cruz no puede ser de Cristo. Un corazón que no lucha por arder ya comenzó a apagarse. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la tibieza nos hace creer que estamos bien. Nos adormece con frases como, al menos voy a misa. No soy como los demás. Dios es misericordioso. Y sí, Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente santo. Y su amor no es una excusa para quedarnos en la mediocridad. Es un llamado urgente a salir de ella. Mira cómo hablaba Santa Teresa de Ávila sobre esto. Qué gran mal es un alma tibia, no hiere al demonio, no edifica al prójimo, no consuela a Dios. Es como una vela sin llama, solo humo. ¡Qué imagen tan fuerte! Una vela sin llama. ¿Acaso no es eso lo que muchas veces somos? Presentes en el templo pero ausentes de alma. Cumpliendo con lo externo pero sin amor ardiente por aquel que murió por nosotros. Y aquí viene la gran enseñanza. La tibieza no se combate con emociones ni actividades, sino con decisión interior. Es necesario despertar el corazón con actos concretos de amor. Una confesión sincera, un momento de adoración profunda, una lectura que sacuda, un acto de caridad escondido. Señor, enciende mi alma. No quiero seguir viviendo a medias. No quiero ser católico solo de nombre. Dame hambre de ti. Dame sed de tu presencia. Despiértame, Señor. Porque lo contrario a la tibieza no es el fanatismo. Es la pasión, serena y fiel del alma que ha sido tocada por el fuego de Dios. Y cuando una sola alma se enciende, puede iluminar un hogar, una comunidad, una iglesia entera. Pero el Papa León XIV no se detuvo ahí. Porque el segundo gran enemigo que señaló no solo habita en el alma individual, sino que infecta estructuras enteras dentro de la misma iglesia. Y lo que denunció en su segunda advertencia fue tan valiente que muchos preferirían no haberlo escuchado. En su segundo gran discurso cuaresmal, el Papa León XIV pronunció una frase que causó escalofríos. No basta con lamentar la secularización del mundo si no nos atrevemos a reconocer que la mundanidad también ha entrado en la iglesia. No se refería a escándalos externos, ni a noticias sensacionalistas. Se refería a algo más sutil y más peligroso. Una forma de pensar y vivir donde lo humano ha desplazado lo divino, donde lo pastoral ha olvidado lo eterno, donde la lógica del mundo ha sido adoptada sin darnos cuenta, como criterio de evangelización. Y tú quizás lo has notado también. Cuando la liturgia se convierte en espectáculo, cuando la homilía busca agradar más que convertir, cuando los sacramentos son vividos sin preparación ni fe, cuando se pide perdón por decir la verdad del Evangelio, cuando se teme más a ofender al mundo que a ofender a Dios. Todo esto no es progreso, es mundanidad espiritual. El Papa no lo dijo con tono acusador, sino como quien ve que el templo está siendo invadido de nuevo por los mercaderes. Como Jesús, que al ver el comercio en el atrio no reaccionó con indiferencia, sino con santa ira. No por odio, sino por amor, por celo por la casa del Padre. Y aquí está la advertencia. Si la iglesia deja de ser signo de contradicción, deja de ser sal y luz, si quiere ser aceptada por todos, terminará sin transformar a nadie. Esta es la herida de nuestro tiempo. La tentación de diluir la verdad para ser simpáticos, de adaptar el evangelio al gusto del público, de hacer de la fe algo cómodo, positivo, no conflictivo. Pero no hay evangelio sin cruz. No hay misericordia sin conversión. No hay amor verdadero sin verdad completa.
Una madre no ama menos a su hijo cuando lo corrige. Un médico no es cruel por diagnosticar con claridad. Y un papa no es rígido por señalar con fuerza los caminos que alejan de Dios. Por eso León XIV no teme decirlo con todas sus letras. Debemos purificar el lenguaje de la Iglesia, no con nuevas fórmulas, sino con santidad de vida, no con marketing religioso, sino con autenticidad radical. ¿Y tú? ¿Lo has sentido? ¿Has notado cómo a veces buscamos una fe que no incomode? Una iglesia que no exija. Un mensaje que no nos saque de nuestro estilo de vida. Muchos quieren una religión que los consuele, pero no que los convierta. Y eso no es cristianismo. Eso es un espejismo. Por eso esta segunda advertencia no es solo para obispos, sacerdotes o religiosos. Es también para nosotros, laicos. ¿Soy parte de una iglesia que resiste al mundo? ¿O de una iglesia que se acomoda a él? ¿Aplaudo lo que el mundo aplaude? ¿O me atrevo a defender lo que Cristo enseñó? ¿Pido que la iglesia cambie para no tener que cambiar yo? Estas preguntas son duras, pero necesarias. Porque si no las hacemos ahora, las responderemos un día ante Dios. Y lo que el Papa dijo al final de ese discurso todavía resuena como un llamado urgente. No tenemos miedo de que el mundo nos rechace. Lo que tememos es llegar a serle indiferentes. Una iglesia irrelevante para el mundo es una iglesia que ya dejó de ser discípula del crucificado. Sí, son palabras fuertes, pero también son una esperanza, porque aún hay tiempo. Aún podemos volver al fuego del Evangelio, a la adoración verdadera, a la caridad que nace del silencio con Dios. Y esa esperanza es precisamente lo que nos prepara para recibir la tercera advertencia del Papa León XIV. Una que no habla del corazón tibio, ni de la iglesia acomodada, sino de la batalla final que se libra en el alma de cada uno. La pérdida del sentido del pecado. En una audiencia general, frente a miles de peregrinos, el Papa León XIV alzó su voz con una claridad pocas veces escuchada en las últimas décadas. Estamos asistiendo a un fenómeno silencioso pero devastador. El olvido del pecado. No porque el pecado haya desaparecido, sino porque hemos dejado de llamarlo por su nombre. El rostro del Papa, normalmente sereno, se tensó por un instante. No había ira en sus palabras, sino un dolor profundo de pastor. Como quien ve a sus ovejas caminar con confianza hacia un abismo. Y entonces lanzó esta frase que luego circularía por todo el mundo. Cuando el alma pierde el sentido del pecado, pierde el sentido de la gracia. Y cuando ya no hay necesidad de salvación, el cristianismo se vuelve irrelevante. ¿Te has dado cuenta? Hoy vivimos rodeados de frases como: nadie tiene derecho a juzgarme. Lo importante es ser feliz. Dios me ama tal como soy. Y es cierto. Dios nos ama tal como somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Su amor no es un permiso para seguir pecando. Es una invitación urgente a convertirnos, a dejar la ceguera, a recuperar la conciencia. Porque el mayor castigo del pecado no es el dolor. Es no sentir nada. Es volverse ciego al bien, sordo a la voz de Dios, insensible al mal. León XIV lo expresó con firmeza. Hay quienes pecan y tiemblan, pero hoy hay quienes pecan y sonríen. Han perdido el temblor sagrado ante el misterio de la salvación. Y esta advertencia no es una nostalgia del pasado. Es una llamada a despertar. Porque cuando el pecado ya no duele, la gracia ya no interesa, y la cruz se vuelve solo un adorno. Pero ¿cómo llegamos aquí? Por un proceso lento pero persistente. Se eliminó la palabra pecado de muchos púlpitos. Se silenciaron los 10 mandamientos. Se relativizó la moral católica. Y se sustituyó el examen de conciencia por la autoafirmación. El resultado,
Personas heridas, que ya no saben que están heridas. Almas vacías, que creen estar bien. Iglesias llenas, de corazones cerrados. Y ante esto, el Papa León ahenta si no ofrece una condena, sino un camino, un retorno humilde y sincero al sacramento de la reconciliación. Confesarse no es repetir errores. Es confesar la necesidad de Dios. Es volver al abrazo del Padre. Es abrir el alma para que entre la luz. Hoy muchos sienten que no necesitan confesarse porque no han matado a nadie. Pero la confesión no es solo para crímenes. Es para heridas del alma que aún sangran en silencio. La impureza, el orgullo, la tibieza, la soberbia, el juicio, la falta de perdón, la omisión del bien. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón en una buena confesión? ¿Recuerdas la última vez que lloraste tus pecados y sentiste paz verdadera? El Papa no nos habla desde un trono. Nos habla desde las llagas de Cristo. Porque sin conversión no hay redención. Y sin conciencia de pecado, la fe se vuelve una costumbre vacía. Por eso esta tercera advertencia es una invitación urgente. No para vivir con miedo, sino para vivir con verdad. La verdad que nos libera. La verdad que nos purifica. La verdad que nos salva. Y es en este espíritu que nos adentramos ahora en uno de los capítulos más importantes. Porque no basta con saber qué está mal. Hay que saber cómo responder, cómo luchar, cómo vivir. Y eso lo descubrirás en el siguiente capítulo. Después de pronunciar sus 3 advertencias: la tibieza del corazón, la mundanidad en Gafayoi, la Iglesia y la pérdida del sentido del pecado. El Papa León XIV no se retiró en silencio. No es un papa que solo denuncia. Es un padre que quiere despertar. Y por eso, en su exhortación más citada, añadió estas palabras proféticas: la santidad no es para algunos. Es el deber urgente de todos los bautizados. Y hoy, más que nunca, necesitamos santos despiertos, vigilantes, enamorados de Cristo. Así nos llama a un camino de respuesta. Pero no una respuesta sentimental ni teórica, sino una respuesta concreta, encarnada, diaria. El primer paso, recuperar la conciencia de que la vida cristiana es una batalla espiritual. No contra personas, no contra culturas, sino contra las fuerzas que buscan apagar la fe, diluir la esperanza, contaminar el amor. San Pablo lo dijo con claridad en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. F 6:12. ¿Y tú? ¿Aún luchas o te has resignado a una vida cristiana sin combate? El Papa León XIV insiste: el alma que no combate ya fue vencida. Por eso nos llama a retomar las armas espirituales que muchos han dejado de lado. El rosario diario, como espada contra el mal. La confesión frecuente, como baño de luz para el alma. La adoración eucarística, como escuela de amor verdadero. El ayuno y la mortificación, como acto de libertad frente a los ídolos. La lectura diaria de la palabra, como escudo contra la mentira. La caridad escondida como fuego silencioso que vence la indiferencia. No son prácticas antiguas. Son medios actuales de supervivencia espiritual. Y no basta con saberlo. Es necesario decidir. Porque cada día que vivimos sin oración profunda, sin sacramentos, sin lucha interior, es un día más cerca de la apatía, de la tibieza, del vacío. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque Dios no quiere creyentes resignados. Quiere almas vivas, con hambre de cielo. Quiere que cada católico sea una llama que arde. No un espectador pasivo del mal. El Papa León XIV lo expresó así: los templos no se llenarán por estrategias de marketing, sino por cristianos en llamas,
La iglesia será fecunda cuando cada alma sea tierra fértil para el Espíritu. Y esta frase cambia todo. Esperes un gran avivamiento. Sé tú el comienzo del fuego. Quizás no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu cuarto con tu oración, tu familia con tu testimonio, tu parroquia con tu presencia, tu alma con tu sí. La santidad no es para los perfectos. Es para los que no se conforman con vivir sin arder. Y si hasta hoy has vivido con fe débil, distraída, adormecida, hoy es el día para pedirle a Dios: Señor, dame un corazón que luche, que no tema caer, pero que siempre se levante, que no se conforme con sobrevivir, sino que anhele santificarse, porque el cristiano que no lucha no solo pierde su vocación, pierde también la capacidad de amar como Cristo ama. Pero aún hay una pregunta que el Papa León XIV me deja resonando en cada alma que lo escucha, una pregunta que no puede ser ignorada, una que marca el paso siguiente de este camino. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Ahora mismo, después de escuchar las 3 advertencias del Papa León XIV y tras comprender la llamada a retomar el combate espiritual, llega el momento más íntimo y decisivo, el momento de mirarte por dentro. Porque el Evangelio no es solo una verdad que se proclama, es una verdad que interrumpe tu vida y te exige una respuesta. Y por eso el Papa pronunció esta pregunta con voz suave pero penetrante. ¿Qué estás haciendo con la fe que se te ha dado? No es una pregunta genérica, es una pregunta para ti. Sí, para ti que estás escuchando estas palabras. Para ti que a veces has sentido el peso del cansancio espiritual. Para ti que tal vez vas a misa, pero ya no ardes. Que rezas, pero no luchas. Que crees, pero no cambias. Y aquí está la gran provocación del Santo Padre. El problema no es que no sepamos qué hacer. El problema es que lo postergamos. Creemos que siempre habrá un mañana para empezar. Pero el día de la gracia es hoy. Hoy, no mañana. Hoy es el día de volver a Dios con el corazón entero. Hoy es el día de cerrar puertas al pecado y abrir puertas a la santidad. Hoy es el día de dejar de justificarte y empezar a confiar, porque si no respondes hoy, ¿cuándo lo harás? No esperes sentirte preparado. No esperes tener ganas. No esperes que todo sea perfecto. Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que responden. Y por eso el Papa León XIV propuso una práctica sencilla pero transformadora. La llamó la hora del sí. Una hora en tu semana para hacer silencio, abrir el Evangelio y preguntarte: ¿qué quiere Cristo de mí ahora? Tal vez quiere que perdones a alguien que aún no puedes mirar. Tal vez te pide que abandones un pecado que te acompaña hace años. Tal vez te llama a servir más en tu comunidad o a pasar más tiempo con Él. Tal vez te pide dejar de vivir en medias tintas y entregarte de verdad. No lo sé yo, pero tú sí puedes descubrirlo, porque Dios habla al alma que se dispone a escuchar. Y si dejas que Él te hable, te sorprenderás con lo que aún puede hacer contigo. El que responde con todo su corazón se convierte en antorcha para muchos que viven en sombras. Esa es la iglesia que el Papa León XIV sueña, no una iglesia de estructuras frías, sino de almas encendidas. Y por eso tu conversión importa. Tu respuesta personal no es pequeña, es parte del plan de Dios para este tiempo. Y si tú fueras el eslabón que falta en la cadena de gracia para alguien, y si tú sí liberara a otros, animara a otros, encendiera a otros, no subestimes lo que Dios puede hacer con una sola alma, que se rinde completamente. Por eso, antes de terminar este mensaje, el Papa nos dejó una súplica. No una orden, no una imposición, sino un ruego de pastor que ama a su rebaño. Despierta, alma cristiana, despierta del letargo. No esperes más señales. Tú eres la señal que Dios quiere encender en este mundo dormido. Y ahora, la última palabra es tuya.
¿Has escuchado, alma querida, las 3 advertencias del Papa León XIV? ¿Has sentido el peso de la tibieza que adormece? ¿Has reconocido la mundanidad que se infiltra en lo sagrado? ¿Has comprendido el peligro de vivir sin conciencia del pecado? Pero no es para temer. Es para volver, para despertar, para arder. Porque estas advertencias no son el fin, son el comienzo de una nueva vida en Dios. Y si algo queda claro tras este mensaje, es esto. Tú eres importante para el cielo. Dios te llama por tu nombre. Y aún espera tu sí con esperanza. No es tarde, no importa cuántas veces hayas caído. No importa si te alejaste, si te enfriaste, si te distrajiste. Lo que importa es que hoy has escuchado. Y quien escucha la voz del pastor ya está dando un paso hacia la luz. ¿Y sabes qué te espera si respondes? No una vida fácil, pero sí una vida llena de sentido, de presencia, de consuelo eterno. Porque Cristo no vino a quitarnos el peso. Vino a cargarse con nosotros y darnos la fuerza para caminar hasta el final. Por eso, antes de cerrar este encuentro, quiero que lleves en tu corazón estas palabras del Papa León XIV. El alma que se entrega, aunque tiemble, será sostenida. El alma que busca, aunque tropiece, será encontrada. El alma que se levanta, aunque haya caído 1000 veces, será abrazada. Dios no quiere explicaciones tuyas. Quiere tu corazón. Quiere verte de pie, con los ojos en Él, el cielo y los pies firmes en el Evangelio. Y si este mensaje tocó tu alma, si algo en ti se removió, si sientes que Dios te habló a través de estas palabras, haz algo muy sencillo, pero poderoso. Suscríbete a este canal. Hazlo como un acto de fe, como un paso hacia una vida más profunda. Aquí recibirás contenido que alimenta, que consuela, que despierta el alma, y comparte este video con alguien que lo necesita. Tal vez esa persona esté esperando una luz, y tú puedas ser el canal. Terminemos juntos con una pequeña oración. Señor Jesús, despiértame del letargo, arranca de mí la tibieza y hazme vivir con el fuego de tu espíritu. No quiero ser espectador. Quiero ser tuyo, hoy, aquí y para siempre. Amén. Que María, estrella del alba, te acompañe en cada paso. Y que tú no olvides nunca que has sido creado para la eternidad. Gracias por estar aquí. Te espero en el próximo video de Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Hasta entonces, permanece despierto.